Buenas noches. Buenas noches para todos, para ustedes, señoritas y caballeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, señoritas y caballeros. Vamos a tomar lista para comenzar nuestra clase del día de hoy. Eh, Nosotros, pues según el calendario del programa académico, tendríamos el parcial mañana. Eh, Vamos a ver cómo nos rinde en el tema de hoy. O si no, pues si no lo hacemos mañana, lo haríamos el jueves. Bueno, entonces para que yo, yo miraré pues cómo vamos en tema y lo corremos para el jueves. Igual les estaré comunicando con tiempo para que se preparen ustedes para que hagamos el parcial, el primer parcial de este módulo. Entonces, bueno, permítame llamo a lista rápidamente, por favor, estén atentos al llamado y comenzamos. Un instante. Bueno, entonces, señorita Linda, ya te vi. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Mateo Acero. Presente, profe. ¿Dónde anda Mateo? Ah, ya lo vi. Activa la cámara un momentico, Mateo, por favor, Mateo. No lo veo, Mateo, no lo veo. Cuando la activaste no te vi, Profe, ¿se Mateo. ve? Sí, ahora sí, ya lo vi. Ok, gracias. Diana Angulo. Presente, profe. Espérate un momentico, Diana, un instante. Ah, ok, activa tu cámara, Diana, por favor. ¿Es profe es necesario? Eh, en la medida que me respondas o me hables, si es necesario, por favor, para saber que tú estás ahí en el aula virtual. ¿Dónde Profe, es estás, que Diana? tengo una mascarilla y me da pena. Bueno, pero este espacio es un espacio en donde tú tienes que estar cumpliendo con un compromiso académico, Diana, bueno, sabiendo lo que tú normalmente harías, pero pues, Sí, profe, es eh, que ya la tengo aplicada y estoy atenta a la clase. sí, ok, No es que estoy pero, aplicándomela y estoy en la clase. ok, pero pues bueno, esto, como les digo, pues es un espacio académico, pues bueno, esas son tus decisiones, Diana. María Paula Ballesteros, Presente, profe, pero yo ya me estoy pasando el computador. Apenas me pase, participo y prendo la cámara. por favor, gracias, estaré muy Dale. atento a lo que me acabas de decir. Laura Bejarano, Presente, profe. ok, señorita Laura, buenas noches. Natalia Bernal, Natalia Bernal, Natalia Bernal, no está. Valentina Berrío, ok, Valentina. Mónica Borja, Mónica Borja, no está. Linda, ¿estás pendiente, por favor, de las personas que no están asistiendo para que, pues, tanto su merced como yo, o Matthew, si también nos quiere colaborar, para saber, para que ustedes y yo estemos como alineados en el llamado a lista y que la gente que no está asistiendo, pues se le coloque la falla y pues ustedes tengan eh, como como el conocimiento también de la falla que yo estoy colocando, ¿sí? Para que todos los estudiantes estén tranquilos en ese sentido. Vale, Entonces, profe.
para que vayan conmigo en esa tarea, por favor. Listo, profe. Gracias. Ingrid Camacho, Buenas noches, presente. buenas noches. Keila Tatiana Camilo, Tatiana Camilo Angulo, Ahí, ahí está, profe. Lo que pasa es que sí, creo que no puede activar el micrófono. sí, ya la vi, ya la vi. Ok. Tatiana Cañón, Presente, profe. ok. Laura Cárdenas, Laura Cárdenas, no está. Laura Castillo, Buenas noches, presente. buenas noches. Chelsea Castrillón, Presente, profe. María Paula Chávez, Buenas noches, profe. Presente. buenas noches, María Paula. Listo, gracias. Jessica Contreras, Buenas noches, profe. Presente. gracias, señorita Alexandra. Andrés Cortés, Buenas noches, profe, presente. Felipe Pulido, gracias, buenas noches. María Valentina Díaz, Buenas noches, profe, presente. bueno, gracias. Oscar Farfán, Profe, buenas noches. río joven, milagroso en verlo a su merced. ¿Cómo Oscar está, profe? Farfán, Bien. bien, hombre, gracias. Catalina García, Buenas noches, profe. hola, señorita, buenas noches. Seguimos con Laura Gracia, Buenas noches, profe, presente. hola, Laura, buenas noches. Karina Guerra, Presente, profe. ok, gracias. Seguimos con Karen Hernández, por ahí la vi. ¿Dónde anda Karen? Ah, ya te vi. Presente, profe. Gracias. Víctor Lizarazo, Hola, profe, presente. buenas noches, Víctor. Valentina Mariño, Buenas noches, profe. buenas noches. Sharik Martínez, ¿dónde anda? No te vi. Ah, ya te vi, ya te vi. Ya te vi, Sharik. Sebastián Martínez, Presente, profe. Muy buenas noches. buenas noches, Sebastián. John Molina, Presente, profe. Camila Moncada, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, señorita Andrea. Luisa Fernanda Moreno, Presente, profe. ok, gracias. Seguimos con Daniel Preciado, Hola, profe, buenas noches. buenas noches, Daniel. Luisa Fernanda Prieto, Presente, profe. ok. Stephanie Prieto, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, señorita. John Quintero, Buenas noches, profe. hola John, ¿cómo estás? Bueno, Alejandra Ramírez, Buenas noches, profe. buenas noches. Seguimos con Dana Sofía Rico, Presente, profe. hola señorita Sofía. Seguimos con Yuli Paola Romero, Presente, profe. gracias Yuli Paola.
Karen Sánchez. Karen Sánchez no asistió. Y Nicole Sofía Ortega. Nicole Sofía Ortega. Bueno, no está tampoco. Bien, listo, terminamos el llamado a lista Profe, buenas necesario noches, pues qué para pena que no lo quería interrumpir, es que no me conectaba el internet. Bernal Natalia. Natalia Bernal. Ok, listo, ya te quito acá la falla. Gracias. Listo. Bien, ok. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Siguiendo pues como el programa, vamos a hacer como la parte siguiente de lo que nosotros hablamos del tema del proceso de selección. Inicialmente hablamos de la necesidad misma que tiene el Departamento de Recursos Humanos para poder llevar a cabo un buen proceso de selección. Y pues para eso estábamos hablando ayer de todo el tema del reclutamiento, como la necesidad imperiosa de tener una gran cantidad de personas que cumplan eh, a cabalidad con el perfil del cargo que se está queriendo ocupar. Entonces, digamos que en la medida que se pueda cumplir con un buen número de candidatos, de posibles candidatos a ocupar ese cargo, pues entonces ya empezamos a generar como ese proceso de selección. Entonces, como que esa parte es la que vamos a centrarnos en la noche de hoy, ¿sí? Si ya hicimos ese proceso de atracción de candidatos, pues entonces podemos empezar a recolectar toda la información pues de las personas que van a ocupar el cargo, ¿sí? Ese puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, acá en este proceso de selección, lo que queremos nosotros es cumplir a cabalidad esa parte. Aquí hay algo muy importante mencionar y es que un proceso de selección tiene que hacerse completo, o sea, no lo podemos hacer de una manera eh, de afán o por cumplir o por exigencia de la gerencia. Entonces, no hacemos entrevista o no aplicamos pruebas psicológicas o no verificamos referencias o no hacemos las cosas completas, las actividades completas de este proceso de selección. Entonces, es importantísimo que cuando nosotros como psicólogos del área de talento humano iniciamos el proceso de selección, sepamos que lo debemos hacer de una manera completa, ¿sí? Porque en la medida que nosotros hacemos únicamente la entrevista, entonces el tema de las pruebas psicológicas, psicotécnicas, de coeficiente intelectual, pues que necesitamos esa información de una manera exacta para poder que luego de esa aplicación de las pruebas, pues tengamos más herramientas para tomar decisiones en lo que es la selección de personal. No podemos tampoco solamente aplicar las pruebas psicológicas sin hacer la entrevista. Hace un buen tiempo, cuando yo estaba trabajando en una empresa, estoy hablando de hecho, todavía no existía el Transmilenio, imagínense, estoy hablando de hace un buen tiempo, y la empresa en donde yo trabajaba era una empresa de transporte urbano, ¿sí? Entonces la gerente me dijo, necesito seleccionar a N número de personas para que ocupen el cargo o el puesto de conductores de bus urbano, de esos buses que
conocimos antes que existiera el Transmilenio, en donde pues en esa época la ciudad estaba un poco más compleja en cuanto a lo que tiene que ver con em, los trancones, el hacinamiento, el ruido. Entonces, trabajar en esa actividad como conductor de transporte urbano era bastante complejo, era bastante difícil. Imagínense ustedes un conductor que tiene que sentarse frente a un volante y caminar en su bus toda la ciudad de Bogotá, yendo de un trayecto de sur a norte o de oriente a occidente, que son, pues, digamos, destinos bastante amplios, recorridos bastante amplios. Entonces estamos hablando del ruido, estamos hablando de los trancones, estamos hablando de la contaminación visual, estamos hablando de la contaminación auditiva. Entonces, una persona que se centre, perdón, que se siente al volante es complejo, ¿sí? Entonces, esa era una tarea bastante dispendiosa y tensionante, porque la gente se quiere colar, y en esa época no hay lo que hay ahorita que son los SIP, ¿sí? Los buses azules. Por el contrario, había también la guerra del centavo, y eso implicaba pues que todo el mundo quería coger los pasajeros. Entonces se presentaban los problemas con los diferentes, las empresas de transporte urbano, por querer acaparar a los clientes, que en este caso serían los pasajeros. ¿Ven? Entonces, eso implicaba que la persona que estuviese frente al volante cumpliese ciertas características, ¿no? Como manejo de la tolerancia, que no responda de una manera agresiva, porque es que todos los días, desde tempranas horas de la mañana hasta la noche, estaba pues recibiendo todas esas tensiones de la labor diaria, ¿no? Entonces era bastante dispendioso ese tipo de trabajo, ¿sí? Entonces la gerente me dijo a mí, necesito que me seleccione 15 conductores de transporte urbano, ¿sí? Y entonces se hizo la convocatoria, se llamó a todas las personas que cumpliesen el perfil del cargo, y llegaron allá una muy buena cantidad de candidatos. Es decir, que el proceso de reclutamiento estuvo bien, esa atracción de estos personajes fue bastante amplia, grande, ¿sí? Pero yo le dije a la gerente, mire, pero es que este proceso lo tenemos que hacer. Yo no estaba contratado en nómina, sino que yo estaba trabajando de una parte como eh, tercerizando, ¿sí? Entonces, realmente me contrataron para hacer ese proceso de selección, pero no me estaban dando el tiempo, no me estaban dando la oportunidad. Pues se aplicó solamente una prueba psicológica de personalidad, que es el 16PF, en donde los trabajadores la respondieron muy juiciosamente, o los candidatos la respondieron muy juiciosamente, y eso nos arrojó una, unos resultados, ¿sí? Cuando, bueno, y no se hizo entrevista, ¿sí? Porque la gerente quería que eso se hiciera de ya para allá. Eso fue algo supremamente rápido, y que realmente quería que se cubrieran esos cargos, porque eso implicaba pues pérdida de dinero para ellos, ¿sí? Yo le hice la salvedad de que el proceso de selección se tiene que hacer totalmente completo, o sea, tiene que trabajarse completo, que incluye pues todo el proceso de la entrevista, todo el proceso de la aplicación de pruebas psicológicas, las pruebas psicotécnicas, todo lo que se requiere, la verificación de referencias, para poder entonces tomar una sabia decisión. Pero ella, en su afán, pues seguía con la tarea de exigir
que se hiciera rápido. Entonces dijo, no, solamente aplique la prueba. A mí me tocó, pues, hacer como un, un documento en donde yo le decía a la gerente que yo salvaba mi responsabilidad con respecto a ese tema, si únicamente se aplicaba la prueba psicológica, porque no podía yo colocar, plasmar mi firma y mi tarjeta profesional cuando se hace un proceso de una manera incompleta, ¿sí? Entonces, ella, pues, lógicamente firmó ese documento y lo aceptó, y yo hice pues únicamente la aplicación de las pruebas psicológicas, ¿sí? Entonces, luego de los resultados, pues hay mucha gente o se presentó mucha gente que llevaba en ese gremio de transporte muchísimo tiempo de experiencia, y ellos consideraron que únicamente la experiencia, estos candidatos consideraron que únicamente la experiencia en esa labor era importante. Cuando resulta pues de que no era solamente eso, eran otras cualidades, características que se requerían. Entonces se calificó la prueba del 16 PF y se presentaron en el informe los seleccionados con reserva y los no seleccionados. Entonces, cuando aparecen en el listado, cuando se publicó esos resultados, los que salieron no seleccionados y que tenían una gran cantidad de experiencia como conductores de transporte urbano, pues reaccionaron, colocaron el grito en el cielo, porque, bueno, yo les di la retroalimentación de manera individual, pero eso salieron algunos de ellos muy molestos, porque ¿cómo así que yo no salí seleccionado? Por eso es importante que el proceso de selección se maneje completo, ¿sí? Para poder tenerle más herramientas a los candidatos del por qué se toma la decisión de eh, de que no continúan en el proceso. Entonces, ellos, pues al escuchar mi interpretación, mi análisis psicológico, pues se molestaron, ¿sí? Eh, Pusieron la queja pues con la gerente, y pues la gerente conocía del trabajo de ellos y los conocía de tiempo atrás. Y bueno, eh, la verdad, yo no pude continuar haciendo ese trabajo porque estaban poniendo en peligro pues mi nombre, mi tarjeta profesional, que pues yo no quería que pasase, que se tuviesen problemas con estos personajes a nivel de todo el entorno ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, yo desistí, le dije, pues estos son mis resultados, estas son las personas que con el poco proceso que se llevó de selección, estos son los que cumplen según la prueba psicológica, que es bastante completa, está estandarizada, tiene bastante validez y confiabilidad, y bueno, todo ese tema, pues nos arroja esa prueba psicológica, ¿sí? Pero que pues yo no me hacía responsable de los comportamientos posteriores de los trabajadores, porque pues salieron en no seleccionados, ¿sí? Entonces yo hice esa salvedad, hice esos comentarios y no continué en el proceso, porque pues no lo podía hacer. Por ética profesional yo no lo podía hacer. Entonces, realmente lo que se planteó allí con la gerente y los trabajadores es que ella tomó la decisión de aceptar a unas personas que en su prueba del 16 PF, el 16 factores de personalidad, esta persona salió con unos puntajes muy altos de conductas agresivas, ¿ven? De una persona intolerante, una persona que fácilmente se mete en conflicto. Y por eso yo hacía como daba la explicación de que ese cargo, ese puesto de conductores de transporte urbano, hace unos 20 años, ¿sí? O más, pues era bastante delicado, porque era enfrentarse a los clientes, a la población, al ruido, la contaminación,
a los trancones, y eso exacerbaba la agresividad en las personas, en los conductores. Entonces, ellos decidieron darle la razón a ellos, que porque la experiencia que tenían era más que suficiente, y bueno, pues ese problema o esa decisión fue totalmente incorrecta, porque después que ellos empezaron a trabajar, esas personas precisamente empezaron a tener problemas con la policía, con la justicia, con los pasajeros, y terminaron agarrándose en medio de su labor, en medio de su trabajo, con los clientes, con los pasajeros. Y eso le implicó a la empresa, a la gerencia, que tenían que pagar una serie de indemnizaciones porque esta gente reaccionó, o estos conductores que no habían sido seleccionados, empezaron a reaccionar agresivamente y metieron a la empresa en una gran cantidad de problemas que les costó una gran cantidad de dinero. Por eso, en el tema del proceso de selección, todos, absolutamente todos, los que trabajan en el proceso de selección deben cumplir a cabalidad todo el proceso, ¿sí? Eso le quedó de experiencia, pienso yo, a la gerente, de que no tuvo en cuenta lo que un profesional en el área de psicología y en recursos humanos le estaba dando como la razón de que eso no se podía hacer. Pero pues obligarla no podía, pero yo tampoco podía seguir en pues con esa condición de que no permitían que se hiciese la selección de una manera completa. Entonces, lo completo de la selección implica todo esto que vemos acá en esta imagen con respecto a la generación de la vacante, la requisición por el departamento en donde está esa vacante, la búsqueda de candidatos, ¿sí? Como tal, las alternativas de selección interno o externo, que es lo que veíamos ayer nosotros, luego de esa oportunidad de seleccionar interna o externamente, pues hacer el reclutamiento, perdón, de las hojas de vida de los candidatos. Verificar, es decir, hacer la revisión de la hoja de vida que contenga pues, prácticamente todo ese perfil que tenemos que hacer nosotros, del cumplimiento del perfil según el cargo, ¿sí? La entrevista con recursos humanos, ¿sí? En las empresas a veces hay más de una entrevista que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, pues realmente, pues esta sería como un primer acercamiento con los psicólogos, ¿sí? Por lo general, es la primera entrevista, el trabajar con los psicólogos de recursos humanos para hacer esa entrevista. Y eso también implica cierto tipo de características del entrevistador, ¿sí? Hay una serie de características que debe cumplir el entrevistador para que ese proceso de entrevista no se sesgue tampoco, ¿sí? Es decir, que tiene que estar bien preparado, tiene que saber qué preguntas se tienen que hacer, puede hacer una entrevista estructurada, puede hacer una entrevista semiestructurada, eh, tiene que preguntar cosas que realmente evalúen según el cargo que se está tratando de ocupar, ¿sí? Entonces, en esta entrevista tiene que ver más con el recurso humano. En ese resultado, ahí es cuando le dicen a uno, ya lo hablábamos ayer, de que bueno, nosotros nos estaremos comunicando con ustedes, ¿sí? Pues algunas personas, creería yo, de la entrevista, ahí mismo le están diciendo, bueno, usted continúa en el proceso porque los resultados de la entrevista fueron satisfactorios. Entonces, ahí usted continúa, ¿sí? Y los que no, pues no les dicen nada, que eso es una de las cosas que también a veces tiende a molestar, pero hay empresas que dentro de su cultura organizacional se ponen en la tarea de hacer una entrevista de los no seleccionados para decirle, mire, esto fue lo que usted consideramos tiene como falencias, lo invitamos a que haga un curso de capacitación que nosotros se lo brindamos, ¿sí? Para poder que ustedes de pronto mejore esa falencia que usted tiene, ¿sí?
pero no lo hacen porque pues obviamente eso es costoso, eso implica tiempo, implica costos, y la empresa pues no lo hace. Simplemente si no cumple, pues chao al amigo, ¿ven? Pero hay empresas que sí se ponen esa tarea, que es lo que llaman eh, pues como esa parte de brindarle esa capacitación a los no seleccionados, como para que no se sientan ya desplazados y ya. Es como una manera como interesante para que no queden tan impactados en el rechazo para ese proceso de selección. Luego, pues de que ya se les dijo que continuaban, pues se aplican las pruebas psicológicas y las pruebas psicotécnicas para también que eso genera un filtro para ese proceso de selección. La verificación de referencias. Acuérdense que la verificación de referencias, eh, aquí hay algo muy importante, y es que eh, dependiendo de las relaciones que haya tenido el candidato en las empresas anteriores, pues hay que como que hacer una doble verificación de referencias para que si, por ejemplo, con la persona que yo hablé, me habla pestes, perdóneme la palabra, del candidato, que eso primero que todo no lo puede hacer, y segundo, pues tenemos que mirar qué otro concepto hay en ese sentido. Luego, hablamos luego de ese cumplimiento, mire cómo la persona o el candidato ha avanzado en este proceso, en donde luego de esa verificación de referencias se hace la entrevista con el jefe inmediato y se hace o se toma una primera decisión de selección, ¿sí? Hay empresas que se ponen en la tarea cuando ya las personas están pues realmente como muy comprometidas ya en el trabajo, entonces se hace la visita domiciliaria y el estudio de seguridad. Eso depende también de lo grande de la empresa, si es una multinacional o si es, por ejemplo, Ecopetrol o la Fiscalía, que eso implica un estudio de seguridad. A nosotros, por ejemplo, en la universitaria, cuando hablamos de práctica, las empresas nos hacen estudios de seguridad a nuestros practicantes con respecto a su hoja de vida y a su vida cotidiana. Entonces, en esa visita domiciliaria, normalmente la hace o un psicólogo o una trabajadora social. Esa trabajadora social es la que va e indaga en donde vive el candidato, y va y mira cómo está viviendo, ¿no? Pues la gente pues está preparándose para recibir la visita domiciliaria, y eso organizan todo muy bonito, como que pues terminan como maquillando el sitio de vivienda, ¿sí? Pero pues tampoco saben ellos cuándo se va a ir. Solamente se le dice, en este lapso de tiempo, en este periodo de tiempo, usted va a recibir una visita domiciliaria, ¿sí? Como para que la gente sepa, ¿sí? Y esa visita puede ser en cualquier momento del día, ¿sí? Entonces tienen que estar preparados. Pero no solamente vamos a ir a visitar donde está viviendo la persona o la familia, sino que vamos a hacer una visita alrededor de la casa de donde está el candidato. Es decir, vamos a indagar a la tienda que hay en la esquina. Mire, usted conoce a tal persona, pues mire, me presento, yo soy fulanito de tal, y le muestro el carnet de donde yo trabajo, y lo que pasa es que estamos haciendo la visita domiciliaria de este personaje, no sé si usted lo conoce, qué concepto tiene de él, y también con los vecinos, ¿no? Vamos a golpear en las casas aledañas o en los apartamentos vecinos para preguntar por él. O sea, él si llega a la casa o a cada rato hace parrandas todos los fines de semana, o es una persona que es supremamente problemática. Entonces, como que esa parte de la visita domiciliaria es supremamente importante. Eh, Volvemos a tocar el tema
de que si la relación que tiene el vecino con el otro vecino, el candidato con el vecino, pues es buena o es mala o es regular. Por eso uno trata de visitar diferentes personas para que nos den un poco el mensaje de quién es este personaje, qué tal es esta persona, hombre o mujer, y cómo se comporta. Entonces, ahí estamos cumpliendo dentro del proceso de selección. Por eso, todo este tiempo, aquí que estamos como haciendo ese paso a paso, pues eso implica que se tiene que hacer muy juiciosamente para poder obtener pues, resultados satisfactorios, ¿sí? Y no hay que hacerlo de una manera afanosa, que fue lo que le sucedió a la gerente, y ese afán le costó mucho dinero a ella porque la demandaron, pues, porque el conductor era supremamente agresivo, bueno, lo que les comenté. Si pasa la visita domiciliaria, pues estamos hablando ya del examen médico de ingreso, que eso es importantísimo, que el área de talento humano con el médico laborista puedan tener, digamos, ese examen médico. Hay empresas que lo que hacen es tercerizar con ciertas entidades que hacen este examen médico de ingreso pues, para que evalúen cómo está ingresando, sea hombre, sea mujer, ¿sí? Y es importante porque ahí se va a determinar, oiga, en qué condición médica ingresa el candidato, ¿sí? Entra con gafas, entra sin gafas, entra con alopecia, entra con alergias, lo que sea, ¿sí? Porque todo eso se hace precisamente para que todo el tema de las ARL y el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues vayan como muy de la mano, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ese examen médico de ingreso, nos estamos librando de muchas cosas y de muchas quejas ante el Ministerio de Trabajo, porque el trabajador o el candidato puede estar diciendo, no, yo ingresé bien acá y esto que tengo yo, esta lesión lumbar la adquirí acá, porque es que mi postura corporal, mi posición bípeda o estar sentado todo el tiempo me generó eso. Entonces el médico, como ya da un reporte, no, mire, este personaje ingresó a la empresa bajo estas condiciones médicas. Entonces, eso que está diciendo no es tan cierto. Entonces, el examen médico nos libra de muchas cosas negativas con el Ministerio de Trabajo y con las ARL que tanto de pronto pueden estar molestando en un momento determinado, ¿sí? Después de eso, si el candidato pasó todo esto, pues está la decisión de contratación e información y se le informa a la persona. Entonces, cuando ya llega a ese momento, pues entonces se le solicita una serie de documentación para que pueda firmar el contrato, ¿sí? Entonces hay que verificar la validez de esa documentación. Todo el tiempo necesitamos que esa persona no se desligue de un comportamiento honesto, ¿sí? Que no por querer entonces trabajar, entonces yo entrego certificaciones falsas, ¿sí? Diplomas falsos, que eso se presenta, ustedes no se imaginan cuánto, pero sí se presenta seguido, ¿ven? Y eso termina, pues, haciendo de que se le dé reversa a esa decisión de contratación, porque resulta que el diploma está falsificado, ¿sí? Y eso pasa en todo lado, ¿sí? Puede que sea una universidad de estrato 8 o una universidad no tan suntuosa, pero se presenta. Entonces, ahí verificamos esa documentación y lo estamos o lo necesitamos afiliar a lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con seguridad y salud, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de eso. Firmamos el contrato laboral y otros, ¿sí? Que ahí ya empieza cuando hablamos después de este proceso de selección, ¿sí? Y que se le contrató ya al trabajador porque ya no es candidato, ya es un empleado contratado porque ya firmó, entonces se le tiene que dar el proceso de inducción,
¿sí? Entonces, cuando nosotros ya terminamos eso, miren, es lo que prácticamente se utilizan estos instrumentos de selección con respecto al formulario, a la entrevista, a las pruebas escritas, a una selección por competencias, a las referencias. Todo eso que yo les acabo de explicar es precisamente para llevar a cabo todo esto, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros cómo, digamos, las edades generacionales en el trabajo, ellos tienen o han tenido una serie de características de los procesos de selección y que pues están requiriendo cierto tipo de adaptación a todo este tema del avance tecnológico, de las competencias con respecto a esa misma tecnología, lo que se hacía. Si nosotros recordamos ayer, las diferentes agencias de empleo, pues mucho tiempo atrás habían muy pocos procesos de divulgación de las vacantes. Ahora con todo esto que conocemos hoy día, pues se está generando pues todo esa posibilidad de encontrar trabajo de una manera muy fácil en muchos espacios de las redes sociales, de las universidades y todo ese tema, ¿sí? En esta entrevista personal, para esto quiero mostrarles, permítanme, voy a dejar de un momentico, por favor. Vamos a mirar esta, permítanme, por favor. Un instante, voy a dejar de compartir acá. Y les voy a mostrar un ejemplo de una entrevista de trabajo que me parece muy chévere. Me parece que desde el momento en que el candidato ingresa a la empresa, no es cuando ingrese a la oficina del entrevistador, no, sino cuando ingresa a la empresa ya se está observando el candidato, cómo entra, cómo saluda, cuál es la actitud, es una actitud amable, es una actitud cordial, se acerca fácilmente a las personas, o es un poco introvertido, por el contrario, tiende a ser agresivo nuevamente. Entonces, ¿cómo es que esta persona empieza a actuar desde el momento que ingresa a la empresa? Entonces, miremos esta entrevista que me parece supremamente interesante. Escúchenla y mírenla, por favor. Stubborn, I think. Give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm very passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reeds. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Thank you. Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say now. Stay with me. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now?
we need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. One, we need to get going. Missing hands here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here. Sir. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. ¿Vieron? ¿Vieron este proceso de entrevista tan particular que hace Heineken para su personal? Ahí hablaban de trabajar con muchísima pasión, de estar vinculados con ellos y todo lo que hicieron pues estaba debidamente como planeado para poder ver a los diferentes candidatos cuando el señor entrevistador se desmayó, cómo reaccionan ellos, ¿sí? Cuando hubo el tema de la alarma contra el incendio, cómo reacciona. La gente, pues normalmente cuando uno va a una entrevista, pues a uno no lo cogen, las secretarias no lo cogen de la mano para llevarlo a una sala de espera o para acompañarlo a la salida de la empresa, que eso fue lo que hicieron. Entonces, son particularidades que tienen las empresas para poder determinar realmente estos candidatos cómo manejarían un poco su comportamiento bajo presión. ¿Ven? Entonces, eso fue lo que hicieron para determinar cómo reaccionaban ellos, ¿sí? Y pues es magnífico lo que ellos hacen. Pues Heineken pues es un patrocinador de la Champions League y entonces hicieron todo este andamiaje, toda esta estructura para decirle al candidato seleccionado, señor Gui, el trabajo es suyo, ¿sí? Lo hicieron delante de miles de personas en el estadio porque él mostró actitud, mostró colaboración, mostró trabajo en equipo, mostró toma de decisiones de una manera inmediata y no solamente toma decisiones básicas, sencillas, sino decisiones que son realmente muy importantes. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros cómo los procesos de entrevista implican como una serie de herramientas y estrategias de los entrevistadores que generan o que tienen que generar buenos resultados. Ahora permítanme, les voy a compartir otro ejemplo de entrevista que también es bastante particular entenderla. Permítanme, por favor, un momentico y la busco para dejarla lista. Ok, entonces miremos esta otra, otro ejemplo del entrevistador. ¿Sí? Estamos hablando de la entrevista como tal en un proceso de selección. Y ustedes, como futuros psicólogos, deben ser muy estratégicos, tienen que ser muy juiciosos en adquirir una serie de habilidades profesionales que les permitan a ustedes ser muy buenos entrevistadores. Lo que yo les decía en algún momento en los primeros días de clase, la responsabilidad que adquieren ustedes
que adquirimos nosotros en estos procesos de selección es grandísimo, o porque le quitamos una oportunidad a alguien que se lo merece, o le estamos dando la oportunidad a alguien que no se lo merece, porque nos dejamos influenciar por la presentación personal, porque la chica que llega como candidata es una niña muy bonita, una niña vestida de una manera un poco atrevida. Entonces, realmente nos dejamos llevar por situaciones que no ameritan como una atención particular, sino que por el contrario, utilizan ese tipo de situaciones para desviar la atención precisamente al entrevistador. Todo eso son habilidades profesionales que la persona debe adquirir, ¿sí? El entrevistador, como les digo, tiene que llegar a tiempo, tiene que tener todo organizado, porque si llega tarde, entonces llega afanado, entonces lo que quiere es cumplir con el número de entrevistas que le asignaron, y entonces las hacen de una manera pues como muy acelerada y no completa, y no bien hecha, ¿ven? Entonces, eso es importante, que sea organizado el entrevistador, que sea supremamente estructurado, que tenga ya qué cargo está seleccionando, qué perfil tiene qué preguntas tiene que hacerle al candidato, pues precisamente para que pueda obtener buenos resultados, ¿sí? Otra característica o otra aspecto importante para el entrevistador es de que, pues como cualquier persona de tanto trabajo haciendo entrevistas se cansa, entonces debe tomarse su periodo de tiempo de descanso para que no se vaya a sesgar la entrevista, porque si yo estoy cansado, entonces esa entrevista puede terminar siendo mal manejada, esa entrevista puede terminar siendo como que le hago las preguntas rápido porque es que ya estoy que me duermo o estoy supremamente cansado, con dolor de cabeza, no dormí bien. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta y eso el gerente de talento humano tiene que decirle precisamente a la persona, ojo, mañana tenemos jornada de entrevista y usted está como entrevistador junto con otras personas. Entonces tienen que manejarlo muy bien. Hay entrevistas individuales, hay entrevistas colectivas, pero que todo tiene que estar supremamente bien manejado, ¿sí? Entonces, cuando ya la persona descansa, o bueno, se va a almorzar, porque pues todos tenemos que almorzar tranquilamente, regresamos. Muchas veces las personas cuando regresan de almorzar, le da pues como esa pesadez y empieza a quedarse dormido. Entonces, debemos tener el plan B de que el entrevistador de las horas de la tarde comience como ya en esa buena disposición, y el que hizo las entrevistas en la mañana, pues que ya se dedica a otra cosa. Entonces, es como una serie de aspectos importantes que uno debe tener en cuenta siendo uno entrevistador, ¿sí? Que eso es supremamente importante. Entonces, permítanme, les voy a compartir este nuevo ejemplo de lo que tiene que ver con la entrevista, ¿sí? Entonces, miremos este. Hi, Thomas Howe. I'm here for the interview with Mr. Dexter. Yeah, sure thing. Just take a seat and he'll be out in a minute. Relaxation session 32. Shake off your nervous energy and think about your special place of calm and let all anxiety
touch something in your special place. Breathe in positivity and breathe out all that nasty anxiety. See a light and touch it. Hi, Mr. How is it? Yes? Great. I'm James. Please come with me for your interview. 9 a.m.? You have the interview at 9 a.m., is it? Yes. Great. Come with me for your interview. After you. You sit here, and I sit here. As your boss. Nervous? It can be scary going for a new job. Water or Coke? Water, thanks. Are you sure? Water's fine. Coke's better. Cheers. So, you like movies? Yeah. Star Wars. You like Star Wars? Harry Potter. Not so much, no. What about Voldemort? I love Voldemort. Harry Potter is dead. No. Silence, stupid girl. Harry Potter is dead. From this day forth, you put your faith in me. I'm just not into it. I'm not finished yet. Harry Potter's dead. So the interview's in here? Yes, correct. It's just that it's gone 10 past. Great. We'll get straight into it. Isn't someone else going to be joining us? Someone going to be interviewing me? Just me. I noticed you're dressed very conservatively. It's an interview. There's a bit of colour. Thank you. I went through your resume. Yeah, applying for a solicitor role. Yes. Why not senior associate? Sorry? See that painting? Like it? Yep. That's on original Dexter. I have a few of them hanging around the joint. So, you've come from Lamont, across the road. They're a great firm. What made you want to change? I didn't think the direction of the company was somewhere I wanted to stay. In the long run. More detail. I didn't think they did much for the community. They're just a money-making machine. We make a lot of money here, too. But your pro bono department has an amazing reputation, particularly with startups. At Lamont, they rejected a lot of great-looking not-for-profits because they only dealt with more established organizations. I like that answer. You're the first person whose answer I've liked. You do know there's a partner position going here? No, I didn't. You're the type to make it there. I can tell.
I've seen so many over the years. You know how long I've been here. How long have you been here? Almost 11 years. I started when I was 16. I have a lot to learn from you. Including your taste in film. James, again. Is that his file? I need that. Poor Dexter, I'm sorry about this. No. James, you cannot keep taking files off my desk. I've been looking everywhere for this. This is not a game. You'd be glad I did take them? You see that trolley? You see that, James? Yes. That is what you're supposed to do. Take around the tea and coffee and do the photocopying, not role play with my interviewees. Shall we continue in my office? James. You asked me before about why I left Lamont. Yes. So why did you ask me that? Because your resume said a senior associate. And you're going for a lesser role here. It didn't make sense. I thought you might have been fired. And what did you think of my answer when I told you? I liked it. You're willing to get paid less here, so you can help people. You're not in it for the money. You are more than just money. He's genuine, you know. I could tell he's not trying to be a big shot. James, stop. Why? This is all I'm good for, right? Come and sit here. Sit down. I want you to ask the rest of your questions. I'm very impressed with what you've written here. I want you to teach me how it's done. You mean that? Hmm. The next question I had was, where do you see yourself in 10 years? Well, I believe in commitment. I'd want to see myself still here, managing cases in your pro bono department. That's my goal. Mr. Joe White, is it? Yeah, that's me. James Dexter. Would you please come with me for your interview? Yeah. We're after you. Mr. White, this is Thomas Howe, one of our partners who'll be interviewing with me today. Pleased to meet you. Likewise. Take a seat. Would you like a water or Coke? Water. Joe, you know how long I've been here. How long? Coming up to 15 years. Needless to say, I know a thing or two. Bien, muchachos. Ese es otro ejemplo de lo que podríamos estar hablando de lo que es una entrevista que se maneja pues, en contextos organizacionales.
Permítanme, ya les comparto nuevamente la pantalla para que continuemos. Entonces, si hablamos nosotros de lo que acabamos de ver y de escuchar, pues precisamente, pues vemos diferentes. Ahorita, antes de que finalicemos, si alcanzamos en el tiempo, veremos otro ejemplo de entrevista, pero es en las organizaciones, la entrevista, como les decía al inicio, son de muchísima importancia. Es el contacto que tiene el entrevistador con el candidato, pero como les decía inicialmente, no se da únicamente desde el momento que la persona entra a la oficina donde se va a hacer la entrevista. Es importante que la persona se empodere, el candidato se empodere cuando está ingresando a la empresa. Y ustedes seguramente lo saben, de que cuando uno va a una entrevista, ustedes de antemano tienen que estar muy dados al conocimiento de la empresa a donde posiblemente van a trabajar, hacer una pequeña investigación de cuándo fue creada la empresa, cuáles son los nombres de los fundadores, de toda esta gente, a qué se dedica, cuáles son sus fortalezas, qué premios han ganado. Entonces, digamos que uno, en la medida que vaya preparado para esa entrevista, es un momento supremamente importante. Por eso se dice que es la manera como yo como candidato voy a poder convencer al entrevistador, ¿sí? De que yo soy la persona más idónea, más preparada, pues para ocupar ese cargo. Entonces, eso es lo que es la entrevista de personal, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo allí. Que se maneja, perdón, de una manera individual o colectiva en un momento determinado, ¿sí? Que es lo que hablábamos al inicio también, que hay una entrevista estructurada en donde yo organicé previamente una serie de preguntas que están relacionadas con el cargo o la vacante que se quiere cubrir. ¿Sí? Digamos que esta entrevista estructurada es supremamente importante, ¿sí? Porque yo no le permito al entrevistado que se salga de ese formato de entrevista, de esa estructura de entrevista, porque de pronto yo puedo estar indagando sobre cosas que no tienen sentido. Entonces, la entrevista estructurada tiene que estar muy alineada con el puesto que se va a ocupar. Si es una entrevista libre, que de pronto ya la asumen las personas que ya han avanzado en el proceso de selección, digamos que esta entrevista libre la podría estar haciendo, digamos, ya una persona que está en niveles más altos dentro de la organización, ¿sí? O la podemos combinar, pero pues por lo general lo que se recomienda es de que se creen las preguntas de antemano para poder generar buenos resultados. Hay una entrevista de tensión que es supremamente importante, que fue la que vimos al inicio. Ahorita miraremos otra si la alcanzamos a ver. Y también está relacionada un poco la entrevista por competencias, en donde lo que le decimos a las personas es, bueno, ¿usted cómo manejó en su cargo anterior una situación de conflicto? ¿Qué manejo le dio? ¿Qué fue lo que aprendió de esa situación? ¿Qué fue lo que le enseñó ese momento de conflicto al interior de la organización? Ahí lo que estamos mirando es las competencias, o lo que estamos evaluando, las competencias que el candidato utilizó para solucionar problemas. Entonces estamos indagando qué hizo en el pasado y luego le vamos a colocar una situación X ficticia, una situación que de pronto le va a generar también o nos va a dar mucho para entender cómo la persona realmente se va a manejar más adelante en una situación conflictiva, ¿sí? Entonces, bueno,
esto es lo que yo les estoy diciendo, que es una entrevista programada y previamente estudiada, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, la entrevista libre, que no se requiere ningún guión, y la improvisación es la protagonista, pero aquí es más como mirar un poco la parte actitudinal, la empatía que puede llegar a tener el candidato, la manera como esta persona se libera un poco en el momento de la entrevista, porque no es una estructura radicalmente controlada, sino el candidato va a exponer todas sus habilidades comunicativas, cómo conduce la conversación, cómo se integra con el entrevistador, pero pues lógicamente guardando los terrenos, los espacios y el respeto entre los dos, ¿sí? La entrevista semiestructurada, que era lo que les decía, la entrevista por tensión, y esta lo que hace es evaluar la capacidad de reacción del candidato en ese momento que se está entrevistando. ¿Recuerdan la primera entrevista? Lo que nos mostraron Heineken, pues es una entrevista en cierta manera incómoda por todo lo que pasa. Pero es que eso es lo que precisamente se necesita ver, cómo la persona reacciona, cómo toma decisiones, ¿ven? Bajo un momento de tensión, ¿sí? Las entrevistas por competencias, que pues ya vimos nosotros, cómo esa persona se adapta al puesto de trabajo, cómo es su creatividad, cómo es su agilidad mental, su liderazgo, porque el puesto de trabajo requiere que la persona tenga liderazgo, que requiere que tome decisiones muy creativas, requiere que sea muy recursivo para tomar decisiones y que las tome en un momento de alta tensión. ¿Ven? Entonces, todo eso se va a generar como una necesidad imperiosa de poner a los candidatos en esas entrevistas por competencia. Hay algo que se menciona o que se trabaja muchísimo en organizaciones de los headhunters, los cazatalentos, en donde hacen entrevistas colectivas con lo que llaman ellos los assessment centers, los centros de medición, en donde invitan a los candidatos a una jornada que hace parte del proceso de selección en el auditorio de la empresa o en un rodicio, en alguna parte. Y trabajan con todos los candidatos en grupo para que tomen decisiones también importantes, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo esa parte de entrevista por competencias, en donde cada uno de los entrevistadores se convierten en evaluadores, porque están observando a cada candidato tomando decisiones, manejando el grupo, liderando, solucionando problemas, siendo creativos, ¿ven? Entonces los evaluadores van haciendo su checklist de lo que van a trabajar cada uno de estos, o lo que están trabajando los candidatos en lo que se les solicitó, ¿sí? Entonces, aquí hay unas posibles preguntas que pues, son obviamente adecuadas y otras no tanto, ¿sí? Entonces, si yo le voy a preguntar al entrevistador, a la candidata o el candidato tiene novio, pues cuál es el sentido de esa pregunta, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted se emborrachó? Pues fíjense que son preguntas que no caben allí, no son al lugar, porque pues no nos interesa, ¿sí? Para eso uno tiene pues el ojo clínico supremamente bien apuntalado a lo que yo necesito observar en el candidato, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué opinión tiene de sus jefes anteriores? ¿Usted conoce bien esta empresa? ¿Por qué quiere trabajar usted acá? ¿Cómo le fue en su trabajo anterior? ¿Por qué no continúa allá? O sea, todas estas preguntas son las correctas, no las otras, porque realmente las preguntas incorrectas no nos están apoyando el proceso de selección. De hecho, nos estamos desviando y no es la idea, ¿sí? Bueno, acá hay algunos formatos de entrevista, ¿sí? Preguntas por parte de los candidatos. Bueno, acá hay unos ejemplos a nivel de qué es lo que necesitamos entender a nivel intrínseco, por ejemplo, qué tareas se realizarían en el puesto,
al interior de la organización se prevé algún plan de carrera. Es decir, nosotros en el momento que hacemos la entrevista debemos estar muy seguros de que nuestra empresa le está ofreciendo un plan de carrera al candidato. Una vez usted ingrese, usted puede ascender en nuestra empresa, ¿sí? Usted va a trabajar con tal, o sea, pues todos esos aspectos intrínsecos que tienen que ver con el puesto de trabajo y la organización, ¿sí? Y luego, pues, factores más extrínsecos como cuál sería el horario, con qué tipo de contrato, ¿sí? El sueldo previsto, que muchas veces las personas preguntan y me parece que no es como el momento oportuno cuando se habla del sueldo, qué sueldo está previsto. Muchas veces la persona lanza esa pregunta y pues de que como no es el momento indicado. Pues obviamente uno tiene que saber cuánto le están pagando, pero eso lo menciona el entrevistador, perdón. No lo pregunta uno como candidato porque ya se está mostrando pues un poco como esa necesidad y que yo lo hago más por el salario, no porque quiera pertenecer a esta empresa. No es lo correcto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros debemos generar en lo que tiene que ver con la entrevista. Permítanme, les voy a presentar el otro video. Permítanme, por favor. Ok. Ya se las voy a compartir. Permítanme. Un momento acá. Perdónenme que no me deja compartir un instante. Esperen un momentico, soluciono esto. Muy bien. No, no lo he podido solucionar, muchachos. Permítame un instante, por favor.
¿Están viendo algo? ¿Me dicen si la están viendo, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Permítame entonces. Buenas tardes. Venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. Me han indicado que pasara a este despacho. No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades su primera frase. Perdón, yo soy... ¿Qué hace parada en la puerta como un pasmarote? Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido hoy aquí? Como ya le he dicho, he venido porque me han... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad Ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo, véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila, sí. Me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro. Para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mi superior. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón, ¿verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno, hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios palés de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la culpa al conductor del camión? ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos euros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia. Pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencias, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas
tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. ¿No puedes soportar la presión? ¿Te vienes abajo ante la menor adversidad? Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme. Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre... ¿Estás casada? Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada, qué bien. ¿Y qué ha sucedido? No, no me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí, una boda por todo lo alto y, por supuesto, un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? ¿Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una larga baja? Porque querréis tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera, espera. ¿Ese brillo en los ojos? Tú ya estás embarazada, ¿no es así? ¿No es así? Sí, estoy embarazada. Muy bonito. Así que querías engañar a la empresa. No, puedo trabajar, lo juro, puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y la hipoteca nos está ahogando. Vamos a perderlo todo. Créame, es importante para mí. ¿Importante para ti? ¿Cómo de importante, Silvia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son tus prioridades, Silvia? Necesito el trabajo. Eres joven todavía. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? Lo que sea. Estaría dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Estás segura? Lo que sea. Buenas tardes. Disculpen el retraso. Se ha alargado más de lo previsto la reunión con el jefe de administración. Puede sentarse. Bien. Mi nombre es Maite Beltrán. Soy la directora de Recursos Humanos de Smart Sales Corporation. Según me ha pasado mi asistente, son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno, sí, no se preocupe. Bueno, bien. Entonces, ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. ¿Silvia Ortuño? ¿No serás la hija de José María? Sí, lo conoce. Naturalmente, es mi fisioterapeuta. Ha hecho milagros con sus manos en mi espalda. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta, pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Qué hombre tan discreto, porque no me ha dicho nada. Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Lo siento. Bueno, Silvia, ¿te habías casado, no? Sí, hace unos meses que contraje matrimonio. ¿Qué opinan, jóvenes, de esta última presentación de la entrevista? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue correcto lo que hizo el señor? ¿Fue correcto lo que hizo la verdadera directora de Recursos Humanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice Oscar con respecto a esta última presentación? Oscar, ¿cuál será tu opinión? Oscar, ¿no estás en clase?
Bueno. Sofía Ortega, ¿cuál es la opinión tuya, Sofía? Hola, profe, buenas noches. Profe, pues a mí me pareció pues injusto y como muy ventajoso de parte del otro Candidato. hacerse pasar por el jefe o por la persona de selección, haciendo pues alterar a la otra persona emocionalmente y pues también la maltrató un poco psicológicamente. Y adicional a eso que ya pues él como que pues sí, bajará como ese perfil y cuando entró la perdón, la persona de selección y ya pues que se le dio como un poco de su propio merecido, por decirlo así, haciendo que la otra persona la seleccionara. No estuvo bien lo que hizo de tal manera la persona de selección, porque pues fue por chanchullo, o bueno, pues coloquialmente chanchullo, que la seleccionaron. Pero al final sí fue un poco bueno para que él supiera qué es lo que de pronto la otra muchacha pasó. Ok, gracias, Sofía. Bueno, lo que ustedes están planteando, lo que Sofía está planteando. Digamos que sí, la persona que manejó la entrevista inicialmente, pues era un candidato y pues no lo debió hacer. Pero fíjense cómo se convirtió esa entrevista en una entrevista de tensión o una entrevista por competencias, porque le hizo, o sea, la puso contra la espada y la pared, la puso de una forma supremamente asfixiante, pero eso, si estamos hablando de un cargo particular en donde se necesita que un supervisor de venta o un vendedor sea mucho más ágil que los mismos clientes. Entonces, pues esa situación, aunque no debió hacerlo él, sí se dio un gran ejemplo de lo que es una entrevista por tensión o una entrevista de selección por competencias, ¿ves? Entonces, esa parte, pues, se le abona a ese personaje. Y lo que su merced decía, Sofía, el hecho de tener que, pues, de que esta señora, ya la verdadera directora de recursos humanos, que lo que tiene que hacer es tomar una decisión adecuada con respecto a los dos candidatos, no porque sea la hija del fisioterapeuta, entonces ya se hace ya se tomó la decisión. Digamos que ambas situaciones están supremamente mal manejadas, pero es lo que nos muestran en este video. Pero ese tipo de entrevistas por tensión son supremamente importantes porque ahí miden un poco la capacidad, el manejo que tiene el candidato para pues soportar toda esa serie de tensión. Hay empresas que de verdad son supremamente tensionantes y que los gerentes, los jefes inmediatos son supremamente autoritarios, son radicales, regañan a cada rato, insultan, maltratan, pues eso es lo que se ve. Lógicamente nosotros estamos tratando de protegernos con el Ministerio de Protección Laboral cuando hablamos de todo este proceso de lo que es como el abuso laboral que se presenta en algunas organizaciones. ¿Bien? Bien, muchachos, creo que por hoy hemos terminado nuestra clase, pues Oscar no respondió al llamado, supongo que se retiró de la clase. Muchachos, mucha suerte, muchas gracias, que pasen una feliz noche, nos vemos mañana. Hoy no es viernes, ¿no? Acuérdense de eso, por favor. Mañana nos vemos en clase. Chao, muchachos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.